Bueno, Listo. ¿cómo es la Entonces, ya que historia? ¿Cuál es la idea? grabando con la autorización de todos, bueno, te cuento, somos más, pero pues no pudimos asistir todos porque algunos todavía están trabajando. Nosotros somos estudiantes de la Universidad CEIPA, estamos viendo el núcleo de Prospectiva 1. Sí. Yo le conté a esta gente, pues que en algún momento te había visto en uno de esos webinars, me parecías muy telo, que me parecías una persona que nos podía aportar, digamos, muchísimo al trabajo que tenemos. En este caso nosotros tenemos, digamos, como algunas preguntas para hacerte y ya tú nos vas contestando, pero todo es, digamos, como a nivel del estado financiero, pues, y de la economía del país, como tal. Ok, a qué llaman ustedes prospectiva? Ah, estoy enredado acá. Ay, no, ayúdenme en auxilio. Bueno, a ver. ¿De qué es la Pues materia? sí, lo que entendí, digamos, de la materia es que realmente lo que hace es un estudio analizando A diversos futuro. datos para poder, digamos, como tener una percepción a futuro de lo que pueda pasar. Lo que entendí es que no siempre, digamos, es completamente 100% viable que, digamos, que los datos se den. Un ejemplo, digamos, con esto que pasó del COVID, pues nadie se lo esperaba, entre comillas, y llegó y cambió absolutamente todo. Las empresas ya tenían de pronto algunas perspectivas de cómo iban a trabajar, de estudios que habían hecho, pero esto llega y lo cambia todo de un día para otro. Entonces, digamos, pues que yo, pues en términos súper estudiantiles, pues no tanto, pero pues es como desde el punto de vista en el que yo lo he visto. No sé Listo, si quieras perfecto. contarme algo, Jonathan. No, es que básicamente es eso, o sea, yo lo veo como un estudio a futuro, que, o sea, como dices tú, no es exacto, pero sí se asemeja mucho a lo que puede ser la realidad basados en hechos que están pasando ahora y que han pasado antes. Listo, perfecto. Es para no meter la pata con el profesor. Listo. Está bien. Bueno, si quieres le puedes contar a Jonathan un poquito, digamos, como de ti, Camilo, Radar, para que de pronto ¿Qué, se ponga un uf, poco de contexto. ¿qué le cuento de mí? Estoy mamado, es viernes, son 8:30 de la noche. Me vine a dormir con mi mamá este puente para, para que ella, pues, es una persona mayor y vive sola, darle un respiro. Eh, Estudié economía, hice una maestría en filosofía, hice una maestría en estadística, hice estudios doctorales en la Universidad de Michigan, no acabé el doctorado nunca por falta de Buenísima tesis. tiempo. Eh, Fundé una compañía hace 15 años sobre consumidor en Colombia, hoy la compañía opera en 17 países y Se nada, llama Radar. ahora me la paso echando carreta, hablándole al televisor como si estuviera loco. Y ya. Excelente, excelente. Bueno, no, nada, vamos al grano. La primera preguntita es, según tu punto de vista, ¿cómo es la economía de Colombia y cómo será en un futuro? ¿A qué llamas tu economía? Al Estado, pues consideraría yo prácticamente, digamos, como a todo lo que incluye, digamos, como el tema eh, financiero, económico del país, Ok, a todas las variables que se puedan, digamos, como mover alrededor de esto. perfecto. A ver, el entorno económico de Colombia antes del aislamiento era una economía que venía creciendo y eso permitía ir reduciendo los problemas que tiene estructurales Colombia. Entonces, ¿qué problemas tiene grandes Colombia? El tema de la pobreza es un problema muy grande. Hablamos de que más o menos el 30% de la población es pobre. Cerca del 48% de la población tiene contratos laborales informales o no tiene contratos realmente, tienen una cosa extraña ahí para conseguir dinero. Están ocupados, no empleados. Eh, la economía afortunadamente venía creciendo cerca del 3,2, 3,3% y eso permitió que la caída aún no sea tan grande como puede que sea en el mediano plazo. La economía colombiana es muy diversa. Existe una idea que la economía colombiana es una economía petrolera. Eso no es verdad.
si bien a nivel de exportaciones en algún momento fue la mitad de las exportaciones en dólares, ahorita es menos del 30%, y el gobierno tampoco es que dependa tanto de la plata petrolera, depende por mucho en un 15%. Entonces el petróleo, cuando uno lo mira dentro de toda la economía, el petróleo no pesa el 5% de la economía. Entonces ya haciendo ese contexto, Colombia tiene tres particularidades adicionales. La primera, estamos muy poco conectados con el mundo. Es decir, exportamos muy poco e importamos muy poco. Segundo, tenemos tres instituciones que nos organizan la vida. Una se llama inflación objetivo. O sea, todas las instituciones económicas y en particular el Banco de la República tienen una misión y es que la inflación sea bajita. Porque si la inflación es bajita, la gente puede seguir comprando cosas. Ese es el objetivo grande de las instituciones en Colombia. Segundo, tenemos lo que uno llama una libre flotación del tipo de cambio, es decir, el dólar es libre. En la medida en que la gente quiera comprar o vender dólares, hay una fluctuación sobre el dólar y por eso en los últimos 2 meses pasamos de 3.000 a 4.000 pesos por dólar. Y tercero, existe el Comité de Regla Fiscal. Esto es un poquito más extraño, pero es básicamente un grupo de expertos que le dicen al ministro de Hacienda, usted no puede gastar tanta plata, puede gastar como quiera, el problema, usted verá cómo se la gasta, pero no puede gastar más de tanta plata. Y ese comité termina siendo una junta directiva alrededor del ministro, que lo controla. Entonces, esas tres instituciones hacen que el mundo nos vea con ojos sensatos, nos digan ustedes son un país que quiere crecer, que quiere desarrollarse, donde vale la pena meter la plata, pero tenemos una cantidad de problemas internos por solucionar. Entonces, cuando se nos viene la pandemia y tomamos la decisión del aislamiento, lo que ocurre es que la economía se frena, básicamente se apaga. Y cuando tú le quitas los ingresos a un hogar, como el caso de tu familia, el caso de la familia de los que estén viendo este video cuando lo vayan a ver, hay familias que tienen plata ahorrada y pueden aguantar. Hay familias que tienen acceso a crédito y pueden pedir plata prestada. Pero por ahí el 30% de los hogares en Colombia no tienen nada. Y básicamente van a estar reventados. Y al apagar la economía, muchas empresas se apagan. Porque la orden del gobierno fue no produzca, no haga camisas, no haga edificios, no haga comida, no haga una cantidad de cosas. Y eso hace que los empleados estén en problemas, la economía se reduzca. Y cuando tú estresas un sistema, salen todos los defectos. Entonces, para el caso de cualquiera de ustedes dos, novio, novia, lo que sea, que tengan o no tengan, cuando usted estresa la relación, salen todos los problemas. La misma joda. Cuando usted está enamorado, eso es perfecto, es divino, el man huele rico, todo lo que quieran decir. Cuando están de mal genio, ese man no se bañó hoy, ese man se viste feo, ese man no sé qué, salen todos los defectos de una otra manera. Lo mismo le está pasando a la economía no colombiana del mundo. Al estresar las economías, están saliendo a flote problemas muy grandes. Entonces, el tema de la pobreza en Colombia seguramente va a crecer desafortunadamente, porque esa es una gran lucha que hemos hecho en los últimos años. Segundo, la informalidad se va a disparar de una manera impresionante. Tercero, vamos a tener muchas empresas cerrándose, tanto grandes como pequeñas. Y al final de todo esto, lo que hemos logrado hacer tanto el Estado como las empresas, como los hogares, es traer plata del futuro para vivir hoy. Estamos diciendo al futuro, oiga, venga, deme plata que yo después le pago. Que eso es básicamente endeudarse. Entonces estamos endeudando como gobierno, nos estamos endeudando como hogares, nos estamos endeudando como empresas, y cuando salga este baile y volvamos a respirar y salgamos a caminar a la calle y la pendejada, nos vamos a dar cuenta que estamos endeudados. Y que estamos endeudados y que el dólar está más caro. Y que no hay tanto empleo como el que había antes, entonces la cantidad de gente que va a comprar productos va a ser menos. Entonces se nos viene un proceso de recuperación que va a ser largo. Nosotros lo estimamos en 3 años, dependiendo qué tan grande sea el golpe, que va a hacer que las cosas que tú comprabas en febrero, si tú en febrero de este año
comprabas 100 cosas al mes, las que fueras, las que tú quieras, vas a volver a comprar 100 cosas por allá en febrero del 22 o del 23. Ese es el nivel del golpe al que nos estamos enfrentando. ¿Será que puede haber alguna posibilidad de que salgamos un poco más conscientes realmente, digamos, a la hora de comprar? Pues yo personalmente, normalmente trato de comprar realmente lo que necesite, ¿cierto? Lo que de verdad sea básico, útil. Pues obviamente en este momento hay prioridades diferentes. Pero de pronto, ¿cómo puedes ver que esa, digamos, como la percepción de las personas cuando salgan de todo esto? A ver, ahí pueden haber varios escenarios, hay que entender. Hoy tuve una conversación muy grata con un profesor de Antioquia y me abrió la cabeza un par de ideas muy buenas. La primera es que básicamente Colombia tiene dos tipos de compradores, los que están jodidos y los que no están jodidos. Un resumen así de sencillo. Y los que están jodidos siempre han estado jodidos. Sí, entonces es gente que siempre ha estado en el mercado. El problema es que ahora van a haber más jodidos. Entonces, cuando tú salgas sin estar jodido, ¿de verdad no vas a ir a cine? ¿Tú me juras que no vas a ir a cine? Que eso no es un gasto necesario. Eso no es un gasto necesario. Pues, o ¿Tú me sea, juras que sí, no te vas a tomar una cerveza con tus amigos? pues es que uno ya se la toma. De pronto no se toma Ah, muchos, pero ya se la por eso, por eso. Lo que te estoy diciendo es, la definición de necesario es muy compleja. Que todo es sí, pues necesario. la Todo. necesidad mía pues, es muy diferente a la tuya y a la de Jonathan, es muy cierto. Exacto. Entonces, en esa premisa, lo importante es entender que qué va a pasar y qué quisiera uno que pase, que es distinto. Entonces, ¿qué quisiera uno que pase? Que la gente salga con más conciencia sobre el consumo, que sea más ahorrativa, que maneje mejor las basuras, que sea más responsable, que piense en el tema sostenible, que tenga una conciencia ecológica más alta, que esté dispuesto a apoyar una cantidad de causas sociales. O sea, todos los discursos sociales de los últimos 10 años, uno quisiera que este fenómeno los cambiara. ¿Qué va a pasar de verdad? Nada. La gente va a salir, se va a demorar en volver a coger ciertas dinámicas, algunas sí se van a cambiar, pero vamos a volver a hacer lo mismo. Pues eso sí, realmente suena muy triste, pero es así. Yo hablaba con una amiga que es psicóloga, ella me hacía, digamos, como me planteaba realmente eso y me decía, cuando salga mucha gente a salir con muchos miedos, como mucha gente va a salir desbocada a querer lo que tú decías esta semana en el Instagram Live que estabas con este chico de la Universidad de los Andes Sí. y era eso. Realmente, ya se me fue la paloma, yo sí soy elevada, pues. La gente va a salir a cumplir sus Que sueños. mucha gente, digamos, exacto, sí, se va a ir de paseo y va a querer cumplir Claro, a claro. eso que nunca pudo hacer, es cierto, como sabemos otros, que pronto puede que salgamos un poco más, sí, ojalá que algo de conciencia y que realmente quede algo bueno de todo esto, pues que la gente Ok, venga, simplemente les hago espere una un tiempo. pregunta, les hago una pregunta atrevida. ¿Ustedes qué edad tienen? Yo tengo 26, voy por 27. Ok, Yo tengo 29. exacto. De la generación de ustedes, que es más o menos de 15 años más joven que yo. ¿Cuántos de sus amigos están pensando en salir de este relajo e ir a ponerse el tatuaje que nunca se han puesto? Yo No, me lo pues, puse hace 8 días. Oiga, bien, sí. ahí tienes el ejemplo. O sea, yo realmente sé que soy un poco diferente, digamos, a mi generación, soy un poquito como achapada a la antigua, no sé, mi taña, no sé ni cómo se pueda decir, pero, o sea, sí, claro, yo me pongo a ver a mis amigos y todos, claro, no ven la hora de que todo esto termine para irse de fiesta, Claro. mejor dicho, yo sí, la verdad me lo estoy tomando con más calma, estoy contenta de estar en mi casa, pues hay que A ver, es que aprovechar la situación como se presente.
En este análisis de prospectiva que ustedes tienen que hacer, lo que uno tiene que entender es cuál es el posible futuro. Y para analizar los posibles futuros, uno tiene que analizar, como muy bien lo planteaban ustedes, uno tiene que analizar los datos, no las emociones. Entonces uno quisiera que el mundo mañana fuera rosado, no va a ser rosado. Lo primero que va a pasar es que la gente va a salir con miedo. Después nos vamos a acostumbrar a ese miedo y las cosas van a volver a ser normales. ¿Dónde está el gran reto? En el contagio. Pero por el tema del aislamiento, la economía va a quedar golpeada. Entonces, cuando salgamos vamos a tener miedo a contagiarnos y miedo a perder el empleo. Van a estar los dos miedos al mismo tiempo. Y administrar eso no va a ser fácil. Claro, el que tenga más responsabilidades económicas va a ser más cuidadoso. El que tenga menos responsabilidades económicas es capaz de hacerse un tatuaje en pleno aislamiento. Ese tipo de cosas pasa. Hay gente loca, eso pasa. Perfecto. Entonces, dentro de ese análisis, se hace evidente que lo que pasa es que la gente está contenida, no está cambiando. Está contenida, básicamente. Entonces, cuando los liberes, inmediatamente se van a mover. ¿Por qué no estamos en la calle? Porque no nos dejan. ¿Por qué no vamos al estadio? Porque no nos dejan. ¿Por qué no vamos a los bares? Porque no nos dejan. Porque si nos dejan, nos vamos. O sea, no hay un cambio. Todos esos discursos que están diciendo es que estábamos en un momento de cambio. No, no estamos en un momento de cambio. Vean, pendejadas. El mundo no se va a redefinir con esto. Lo que pasa es que hay una enfermedad y sobre eso hay que tener una cantidad de cosas que son concretas. La primera, todos nos vamos a contagiar. No hay nada que hacer. Todos nos vamos a contagiar. Y eso lo tienen claros todos los presidentes del mundo. Lo que están haciendo es dejar a la gente amarrada un rato para reducir la velocidad de contagio y preparar a los hospitales para la cantidad de enfermos que van a llegar. Es así de sencillo. Las cifras que estamos viendo en Estados Unidos de que ya hay, yo no sé cuántos hay contagiados en Estados Unidos, 1 millón de personas y muertas ya van 95.000, una cosa así es que son los números, no me acuerdo. Eso va a pasar en Colombia. Si es que ya no estamos en esos números y nos estamos midiendo mal. Ese es el tema de medir, es casi imposible esta enfermedad. Entonces, esto es una enfermedad que va a llegar al sistema y nos tenemos que acostumbrar a vivir con ella. Lo que está haciendo el mundo es darle tiempo al sistema para poder aceptar la enfermedad. Entonces la gente va a tener que tomar decisiones muy difíciles. Y es dejar de tocar a los demás. La mejor forma de no contagiarse es no tocar a nadie. Imagínense decirle eso a esta partida de colombianos que viven abrazándose, dándose besos, empujándose, botándose encima del uno al otro. Y, pucha, somos lo más arrejuntado que puede haber. Y la orden es no se toquen. Eso es muy jodido cambiar ese pensamiento de la gente. La gente no lo va a hacer. Eso no va a ser tan fácil. Entonces, estamos ante una situación en la que tenemos que crear los estímulos correctos para que la gente tome las mejores decisiones. El primer estímulo es encierra a la gente, no hay nada que hacer, la gente se va a comportar mal. Hemos dado libertad de que la gente salga, la gente ha salido y ¿qué han hecho? De todo. Entonces, evidentemente los contagios van a crecer, van a pasar cosas, pero esto no hay nada que hacer, los contagios van a pasar. ¿Ustedes conocen a un señor que se llama Manuel Elkin Patarroyo? No, no. ¿Nunca lo han escuchado? Pues a mí sí me suena, pero no Es uno de recuerdo los pues científicos cómo. más reconocidos de Colombia, que lleva más de 20 años intentando hacer la vacuna contra la malaria. 20 años. ¿Y ustedes creen que la vacuna va a estar este año? No, eso es A ver, Lo imposible. que pasa es que eso también es aterricemos. un tema, pues ya con lo que tú nos dices, pues obviamente lo más probable es que no, lo que pasa es que también a veces le venden a uno un montón de cuentos en medio de tanta red social y de tantos medios de comunicación que lo embolatan a uno, pero sí, eso es lo más probable. Y lo que tú dices de respecto al típico colombiano que nosotros somos es sí, si a nosotros no nos dijeran no pueden salir de la casa, ya estuviéramos en la calle. Y si no es obligados, no hacen caso. Y a veces ni obligados. Entonces,
Eso sí realmente es un tema muy complejo y nosotros como ciudadanos, Colombia es muy bella, pues, pero necesitamos una educación No, no, realmente. no. No hagas un juicio de valor, simplemente somos distintos, somos así. En Japón y en Alemania no se van a abrazar, pero ¿por qué nunca se han abrazado? ¿No? Yo no sé cómo tiene sexo esa gente, no tengo la más remota idea, pero tal vez por eso la población se les está acabando, ni idea. Entonces, en Colombia la ecuación es distinta. Lo que tenemos que entender es que hay cosas que tienen que cambiar. Entonces, en el metro tiene que haber menos gente para que el contagio sea menor, en los buses tiene que haber menos gente, la gente va a preferir andar más en carro y esto va a causar unos cambios grandes en cosas en las que hayamos avanzado como el uso de la bicicleta. Bueno, ahí van a haber unas transformaciones no fundamentales, pero van a haber unas transformaciones. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo vamos a administrar el miedo? Que el sentimiento que más puede manipular a un ser humano es el miedo. Y con el miedo nos han manejado los políticos en Colombia por años. El miedo a las FARC, el miedo a la paz, el miedo al ELN, el miedo a los impuestos, el miedo a los ricos, el miedo a los pobres, el miedo a lo que sea. A punta de miedo nos han manejado. Hoy hay un miedo nuevo que se llama una enfermedad. Y la enfermedad nos va a cascar a todos. No hay nada que hacer. Pero dígale a un colombiano, de aquí en adelante usted no puede comer arroz. No, Eso eso no no, no. pasa. Eso no pasa. Entonces, bajo esa premisa, tenemos que hacer el análisis de futuro con sensatez. Entonces, ¿qué sabemos? Todo el país se va a enfermar. En esa enfermedad hay gente que se va a morir por el fenómeno económico, hay gente que se va a quedar sin empleo, por el tema del distanciamiento, que es la gran variable importante. Evidentemente, va a ocurrir un fenómeno en el que muchos negocios van a cerrar y muchos negocios van a cambiar. Entonces, el tamaño de la economía como la conocemos este año se va a reducir. La economía va a ser un poquito más pequeña este año. Puede ser un 2, un 3, un 4, un 5. Algunos hablan del 10, más exagerado, eso puede pasar. ¿Cuánto nos demoramos en volver a crecer? Depende de qué tan berracos seamos para generar empleo. Pero pasan, ¿sí? Que tan fácil nos libremos, por decirlo así, de ese mismo miedo también, porque eso es también en cierta manera lo que nos. La gran pregunta es si no hemos hecho, yo no he sido parte de ningún estudio de esos, yo no sé qué tanto de verdad miedo tiene la gente. Porque ustedes han salido a la calle, ¿o no? Ustedes ven a la gente con miedo. No, la gente pone un tapabocas y ya. Sí, pero por ejemplo, digamos, uno a veces, y yo creo que a mí me ha pasado puntualmente, y cuando salgo, digamos, a mercar, porque tengo la necesidad de salir, uno es, bueno, voy a salir de la casa, pero cuando estoy en la calle, yo soy como para mi casa, yo no quiero que se me acerque mucho, pues tampoco, digamos, con el tema de pánico, pero sí he notado que en algunos momentos, pues claro, no quiero que alguien esté muy cerquita de mí, pues ya no sé si la felicidad de estar en la calle sea tanta felicidad, entonces ya me quiero ir para mi casa porque estoy como más, más cuidada de cierta manera, entonces Y hay gente que piensa todo lo contrario, está amarrada en la casa y está esperando que abran esa puerta para salir corriendo. sí, es que eso todos lo asumimos de una forma diferente. Entonces Tú mencionas ahorita, dime. no pienses en Colombia, sino piensa en, no sé, un restaurante. Lo que vas a hacer es la proyección y el forecast y la perspectiva de un restaurante. ¿Sí? Mientras la gente está encerrada, ¿qué le pasa al restaurante? Cuando la gente salga, ¿qué le va a pasar al restaurante? En un año, ¿el restaurante va a ser igual a como era antes de la pandemia? Pues bueno, basándome en lo que tú hablaste en esta semana en el en vivo, ¿cierto? Lo más probable es que obviamente los restaurantes van a tener que cambiar, que obviamente yo ya no voy a querer comer en el mismo plato que comía todo el mundo, va a ser un poco ¿Ah? más precavido, como así esta cuchara se lavan a todo el mundo, entonces yo ya pienso dos veces. El ejemplo que hacía respecto a la ropa y entonces uno va a pasar a medirme algo que alguien más ya se midió sin saber de pronto, entonces es de pronto decirle a la gente,
el tema que tú tocabas era sobre cómo, digamos, cuidarla respecto al tema de que, pues, si estamos desinfectando, cómo venderle otra Claro. vez ese medicamento para que la gente lo pueda consumir. Es eso, pues eso fue. Tienes que solucionar el relajo. Bueno, ahorita te escuchaba un tema, digamos, de que este tema de distanciamiento puede ser una de las posibles variables. Nosotros tenemos, digamos, como una pregunta relacionada con ese tema, aunque lo hacíamos, de pronto le dimos un enfoque un poco más, digamos, nosotros en este caso, la empresa con la que estamos trabajando es, digamos, más dirigida al nivel financiero. Entonces, la pregunta era de las variables, perdón, a futuro, ¿qué variables económicas pueden afectar directa o indirectamente el sector financiero? Sector financiero entendido como banco. Sí, banco. Sí. Okay. Evidentemente la inflación. Evidentemente la tasa de referencia del Banco de la República. El nivel de desempleo. Y seguramente el dólar. Van a ser como los jugadores claves que definan los modelos de riesgo de los bancos de aquí en adelante. Principalmente esas. Sí. ¿El PIB tendría Pues, alguna relación ahí? El El Producto PIB, Interno Bruto. el PIB es un resultado de eso. Y el problema del PIB es que es un dato que se publica muy viejo. Usted el dólar lo tiene diario, el desempleo lo tiene con un rezago de 30 días, la inflación la tiene con un rezago de 15 días, el PIB lo tiene con un rezago de 90 días. Todos los bancos van a tomar decisiones con la información que sea más cercana posible. okay. Listo, bueno, de estas variables que nos acabas de mencionar, ¿cuáles tendrán un impacto positivo o negativo a futuro? ¿Y cuál es bueno, ¿y cuál es la justificación en cuanto al PIB? Pues ya nos quedó súper claro que digamos que puede demorarse un poco más, entonces digamos que no lo van a tener de pronto tan en cuenta a la hora de tomar, digamos, como decisiones, pero entonces estas otras variables, eh, ¿qué impacto, digamos, de forma positiva o negativa puedan tener? A ver, cada variable es completamente distinta. La inflación va a caer mucho este año. Puede que veamos inflaciones del 1 o del 2%. Pero dentro de la cifra de inflación hay trampas. Porque los carros van a bajar de precio, por la yuca no. Y lo que la mamá ve es la fruta, la carne y los huevos, a qué precio están. Y esos precios van a subir. Entonces, para las mamás la inflación va a ser alta, pero para la economía va a ser bajita. ¿Por qué la economía va a ser bajita? Porque todos los que no están vendiendo, carros, ropa, restaurantes, cines, todos los que están jodidos, van a salir a vender todo más barato. Todos los precios se van a reducir. Entonces, el dato de inflación va a ser un dato peligroso. Y tipo de cambio, o sea, dólar, se ha venido corrigiendo los últimos días, llegamos como a 4.200, llevamos como en 3.850, algo por el estilo. Y eso tiene que ver mucho con el precio del petróleo. Entonces, en la medida en que el precio del petróleo a nivel mundial suba, vamos a tener un dólar más fuerte y vamos a tener ahí una ventaja. A nivel de la tasa del Banco de la República, es muy posible que el banco haga otra bajada de tasas. El banco tiene un espacio muy grande para poder bajar tasas ahorita, es de los pocos bancos que tienen esa ventaja. Y va a poner un dinero más barato en el mercado, lo cual le va a servir mucho al sector financiero. Y finalmente el tema de desempleo es el gran dolor de cabeza. Porque la medida en que la gente se quede sin empleo y no tenga ingresos, no puede pagar las deudas a los bancos. Y si no puede pagar las deudas a los bancos se meten en un problema espantoso. Pues en la medida en que el desempleo crezca, lo que uno llama la cartera vencida de los bancos va a crecer. O sea, la gente que no paga las deudas. Y esa gente que no paga las deudas pone en problemas al sistema financiero. Entonces ahí es donde el sector financiero va a recibir un golpe relativamente grande vía aumento de la mora en el pago de muchos créditos.
De hecho, en ese momento ya se están viendo afectados con todas las medidas que tomaron con eso del COVID. La Claro. suspensión del pago de créditos, el no prestar porque hay bancos que no están prestando o limitan sus préstamos solo para pagos de nómina o algo que tenga que ver con empresas. Claro, los bancos, digamos que ha habido un ruido muy difícil de manejar y tampoco uno sabe cómo se debía manejar. El gobierno se encarga de inyectarle plata al sistema bancario y los bancos tienen que prestar esa plata, pero se la tienen que devolver al gobierno en un momento dado. ¿Sí? Entonces el banco dice, ¿a quién le presto? Pues a los que me van a pagar. Claro. Entonces la gente dice, es que a mí no me están prestando. Sí, porque es que, hermano, yo estoy casi seguro que usted no me va a pagar. Pues sí, realmente es que no tendría mucho sentido. Yo, pues, incluso si lo piensa uno, digamos, como a nivel personal, juega igual. Yo no le voy a prestar a alguien que yo sé que no me va a pagar. Pues es que eso no me justifica. Claro, O si me va a pagar los bancos son parecidos a los amigos. Son queridísimos cuando le prestan uno plata y uno se emputa cuando se la cobran. La misma Sí, vaina. sí, es verdad, y no todo el mundo de pronto se toma, digamos, como el criterio de pagar a tiempo, sino que les gusta como esperar es a que le cobre. Pero bueno, Claro, eso ya es otro tema. ese es otro tema. Sí, bueno, teníamos acá otra preguntita y era, ¿cómo puede el coronavirus en este caso afectar el sector financiero con respecto a las tasas de interés en un futuro cercano? A ver, las tasas de interés tienen dos componentes fundamentales. En realidad tienen tres componentes. Un componente es la inflación. Uno mira las tasas de interés y son muy parecidas a la inflación. Si la inflación baja, las tasas de interés tienden a bajar. Pero hay un segundo componente que es el riesgo. Si los bancos sienten riesgo, suben las tasas. No el Banco de la República, si los bancos sienten riesgo, suben las tasas. Entonces puede que veamos una inflación bajando, unas tasas que comienzan a bajar, pero no bajan tanto porque los bancos tienen miedo. Entonces eso puede pasar. Y el tercer fenómeno es que las tasas podrían subir más en función de que los bancos no consigan plata. Porque el problema de los bancos es que así la gente crea eso, y eso no es verdad, los bancos no tienen plata. No, realmente ellos se basan en la La plata es de la intermediación. gente. Exacto, pero la plata es de la gente. Y si la gente no tiene plata para meter al banco, ¿tú qué plata vas a prestar? Sí, ahí le tocaría al banco es prestar con el Banco de la Pedir República. prestado a otro lado. Entonces le pide al Sí, Banco de la República o le pide a entes multilaterales o lo que sea que le presten plata. Y si tú pides plata prestada, pues tienes que pagar el préstamo. Entonces tienes que subir las tasas de interés. Entonces es Eso muy sería posible que si la economía se frena mucho y el desempleo aumenta mucho, podemos ver una subida de tasas de interés. sin embargo, eso está regulado por la tasa de usura del Banco de la República, no. Ellos tienen un límite para subirla. No. No. La tasa de usura, la tasa del Banco de la República es la tasa de referencia que se fija de una manera, o sea, toman la decisión de subirla o bajarla. Se ponen a hablar 7 personas que son los miembros de la Junta y dicen, ¿la subimos o no la subimos? Perfecto. La tasa de usura no la fija el Banco de la República. La tasa de usura es el resultado de los datos del mercado. Lo que el mercado dice es, ¿cuánto fue la tasa de crédito de consumo? 15%. Bueno, pongámoslo fácil. 10%, perfecto. La tasa de usura es 50% más de eso. Es el 150% de la tasa promedio del mercado. O sea, es una fórmula, se calcula sola. La puede calcular cualquier persona. Entonces, si los bancos comienzan a subir las tasas, la tasa de usura también comienza a subir. Subir. O sea, se mantiene siempre al 50% del promedio. perfecto. Acá teníamos, digamos, como una preguntita. A causa de la pandemia que se vive actualmente, en Colombia se podría realizar reformas del Congreso. Si esto llega a pasar, la implicación sobre el sector financiero sería, tenemos como tres opciones.
¿Favorable, desfavorable o no habría lugar a reformas? ¿Reformas del Congreso Sí, o reformas en el Congreso? pues sí serían En el serían en el Congreso. Congreso. Hay dos opciones. Reformar el Congreso sería una maravilla. He dicha. Y otra cosa es meter reformas al Congreso. Yo estoy completamente seguro que van a entrar reformas al Congreso. Completamente seguro. O sea, el otro año se nos viene una reforma tributaria sin piedad. Bueno, ¿y qué creerías que eso eh, sería, digamos, a favor o en contra o a beneficio de quién? Pues bueno, a favor o en Ah, contra, no, a beneficio de quién. es que esa es la pregunta, dirían los abuelos. Esa es la pregunta. Porque si yo tengo que hacer una reforma tributaria es porque el gobierno no tiene toda la plata que necesita para hacer todo lo que hace. Entonces necesita hacer una reforma tributaria para poder seguir haciendo todo lo que hace. Pero como nos endeudamos este año para poder darle comida a una cantidad de gente y que la gente siga funcionando pese a la locura de la enfermedad que tenemos, eh, el gobierno tiene que ir a pagar esa deuda el otro año o comenzar a pagarla el otro año. Y para poder pagarla, pues, ¿de dónde sale la plata del gobierno? De los impuestos. Entonces los impuestos tienen que subir. Entonces, si bien a la gente le va a doler que le cobren más impuestos y nos va a doler a todos, y hay que ver cómo van a hacer esos impuestos, eh, el hecho de que paguemos impuestos nos beneficia a todos, porque hace que el sistema funcione. Durante años todos los colombianos, y me incluyo, rajamos del sistema de salud lo que no está escrito. Que el sistema de salud es una desgracia, que las CPS, que las IPS, que la ley 100, hemos dicho todo lo que hemos querido decir. Y hoy, ante el mundo, estamos mostrando que tenemos uno de los mejores sistemas de salud del planeta. A los gringos se les está muriendo la gente en la calle. Pero según lo que tú decías ahorita, entonces, pues digámoslo de esta manera, ¿hasta cuándo o hasta dónde entonces el sistema de salud en Colombia aparentemente es bueno? No, es que es bueno porque tiene una ventaja enorme. Y es que es un sistema solidario que los otros países no lo tienen montado así. O sea, en Colombia, si tú te enfermas y te hospitalizas tú eh, por la enfermedad que sea, puede ser esta enfermedad, tú entras al hospital y terminas pagando una cuenta como de 200.000 pesos. Porque los copagos, porque el bono, porque la pendejada, porque lo que sea. Si tú entras en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, en México o en Brasil por esta enfermedad a una clínica, te cuesta $50.000. Es decir, 200 millones de pesos. Pucha. Bueno, pero sí, pues sí, yo no conozco mucho, pero sí, sí conozco que es muy costoso, digamos, como el tema de la salud en otros países. Claro, es que aquí es cuando uno se da cuenta de lo que Colombia tiene. Que criticar es fácil, a esos deportes nos encanta, criticamos lo que sea. Pero cuando uno ya aterriza y se da cuenta que Colombia no es perfecto y tiene unos problemas gigantes, eso lo sé. Pero también es cierto que, que tiene cosas que funcionan bien. Y Así es. el sistema de salud va a demostrar que la cosa está funcionando. De hecho, si uno mira entre todos los benditos indicadores que están publicando últimamente, somos de los países con menos unidades de cuidado intensivo saturadas. Pues sí, como todo, hay cosas buenas y otras no tan buenas. Ah, sí, claro. En todos lados. En todos Sí, lados. de todos lados y de todas las formas. Bueno, Exacto. ¿qué recomendación le podemos brindar a los colombianos, en este caso nos incluimos nosotros también, para proteger sus ingresos o ahorros frente a una futura inflación? Frente a una futura inflación, pues inevitablemente la mejor forma de proteger el dinero frente a una inversión es ponerlo en algún tipo de renta fija,
que tenga una protección inflacionaria, es decir, un DTF más 1, un DTF más 2, un IPC más 4, donde esté vinculada la inflación dentro de la ecuación de la tasa de interés. Entonces, si tú tienes inflación más 2 puntos, pues siempre estás defendiendo tu dinero. Si metes tu dinero en fondos más volátiles, puedes meter tu dinero y perderlo en 3 meses. De hecho, mucha gente con la caída de la bolsa que se dio entre febrero y marzo pudo haber perdido el 40% de su capital que tenía metido en inversiones. Sí, porque, por ejemplo, los fondos de inversión de renta variable en Bancolombia, colocando por acá un ejemplo, en marzo hubieron muchas pérdidas. Pero salvajes. Bueno, yo creo que ya nos queda una solita pregunta para hacerte, y es, en Colombia el PIB venía con una tendencia al alza en los últimos años, pero a raíz del COVID-19 se evidencia una ruptura. ¿Crees que esta tendencia a la baja será por un periodo de tiempo largo o corto, y por qué? Lo que yo espero que pase es que tengamos una caída en el PIB en el segundo trimestre, una caída en el PIB no tan grande en el tercer trimestre, y ya en el cuarto trimestre estemos otra vez creciendo. Creciendo no significa recuperarse, significa volver a crecer. O sea, vamos a caer, no sé si ahí se ve, vamos a caer y vamos a crecer. Para volver a llegar al nivel que estábamos, nos podemos demorar cerca de 2 años. ¿Qué pronto influiría más en que la misma economía vuelva a crecer y vuelva, digamos, como a establecerse de una manera, digamos, como viable, entre comillas, para los colombianos? El empleo lo es todo. La medida en que generemos empleo, la gente gasta, en el momento en que gastamos, las empresas venden, si las empresas venden, las empresas producen, si las empresas producen, generan más empleo, y eso es divino. Hay que Claro, hacer todo lo posible por reactivar el empleo. y si usted tiene empleo, usted gasta y gasta y gasta en esto, en aquello, pues si usted no tiene, no va a gastar. ¿En qué va a gastar? Exacto. Sí, tiene mucho sentido. De hecho, del empleo depende también la plata que manejan los bancos, porque si yo tengo empleo, yo Claro, ahorro; si no tengo empleo, ¿qué voy a ahorrar? claro, completamente de acuerdo. Bueno, no, nos quedan demasiados aprendizajes de acá, de verdad que muy demasiadamente agradecida porque nos hubieras acompañado. Esas eran, digamos, como las preguntas que teníamos para la entrevista. Y nada, voy a seguir, pues yo personalmente súper fiel ahí siguiéndote en todo eso que cuentes, que realmente es muy importante y muy importante. Entonces, de verdad Al- que mil gracias. Nos vamos muy contentos, muy satisfechos, muy agradecidos por el acompañamiento. Jonathan, no sé si tengas algo que decir. Sí, no, muchísimas gracias, pues realmente nos sirvió de mucho. Yo personalmente, que trabajo pues en el sector financiero, aclaré muchas dudas que pensé que eran de una forma y no eran así. Realmente me sirvió mucho la entrevista. Muchísimas gracias. Del sector financiero hay que entender una cosa muy sencilla. No son malos, son jodidos, que es distinto. Que pueden ser más eficientes, sí, pueden ser más eficientes, pero eso no es tan fácil. Han mejorado y van a seguir mejorando. Y esperemos que siga así. Bueno, que tengan un feliz día, que les vaya bien en esa vaina. Muchísimas gracias. Y descansen. Bueno, que tengas una feliz Bueno, noche, que descanses Igualmente. mucho. ok. Tiempo. Hasta Chao. luego. Chao.